Te he refinado, pero no como se refina la plata. Más bien te he refinado en el horno del sufrimiento. Cuando estamos en medio de la prueba, nuestra fidelidad también hacia Dios crece. La prueba siempre va a ser una oportunidad para que salga lo mejor de nosotros. Hola, ¿qué tal familia? Mi nombre es Sergio y junto con mi esposa Fer estamos muy emocionados de estar grabando este nuevo episodio de Espero Podcast. Sabemos y tenemos confianza en que el Señor hoy te va a hablar, así que presta mucha atención a todo lo que hoy vas a estar escuchando. Te pido también que si este contenido te gusta, realmente está siendo de bendición para tu vida, nos ayudes a compartirlo. Nos ayudaría mucho que compartas los episodios de este podcast, que des tu like, que te suscribas y sobre todo que actives la campanita para que te estén llegando las notificaciones cuando subamos nuevos episodios. Y bueno, sin más, vamos a entrar al tema del día de hoy. Creo que el tema que vamos a estar hablando el día de hoy es muy importante para cualquier cristiano, cualquier creyente, cualquier persona que está tratando de seguir a Jesús, y es la purificación en medio de las pruebas. Y bueno, todo esto comenzó con una cita que está en Job 23:10. A ver, le voy a pedir a mi esposa que lo lea. El libro de Job 23:10 ya lo tiene Y aquí ahí está. listito. Solo vamos a empezar. Sé que Listito. tú tienes que decir algo acerca de este versículo de la Biblia, pero solo quiero que des como el inicio con leyendo este versículo, por favor. Job 23:10. Ok. Dice, sin embargo, Él sabe a dónde yo voy y cuando me ponga a prueba, saldré tan puro como el oro. Wow. Creo que aquí este versículo fue el que hizo que todo este episodio naciera. Ujú. Fue lo que el Señor nos estuvo hablando para este tiempo en específico. Y es como por medio de las pruebas somos purificados. Y aquí habla del oro, ¿no? Y también en muchas partes de la Biblia se mencionan metales preciosos como la plata, el oro, etcétera, para poder hacer como una referencia a la vida cristiana, a cómo Ujú. por medio del fuego, por medio de las pruebas somos purificados y lo mejor de nosotros sale. Y es muy interesante, me puse a investigar un poco cómo se purifica el oro y es a través del ensayo de fuego, se llama así el ensayo de fuego, y es que realmente lo que sucede en esto es que se pone en fuego el metal con ciertas sustancias se ponen en fuegos y el fuego lo que empieza a hacer es purificar el oro. O sea, empieza a quitar todas las impurezas y empieza a hacer que el oro, el metal precioso, lo que tiene más valor, empiece como a brillar, empiece a tener más relevancia. Entonces, es por eso que se hace mucha referencia a este tipo se puede decir, analogías, lo que sea, para vivir la vida cristiana, porque realmente podemos tener seguridad que las pruebas es algo que nosotros produce, que lo más valioso de nuestras vidas salga a la luz, que Sí. lo más valioso de nuestras vidas brote. Y así como el oro que es purificado, que es libre de toda impureza mediante el fuego, la vida cristiana muchas veces es así. La vida cristiana está llena de pruebas, de aflicción, de tribulación. Muchas veces Ujú. Jesucristo mismo dijo, ¿no? Que si queríamos seguirlo, pues los demás nos iban a odiar, que Él vino a traer guerra, no vino a traer paz. Ujú. Y no es porque hablamos de que Él es una persona que está buscando la guerra, sino que la vida cristiana choca con el pensamiento de este mundo, con el pensamiento de las personas que nos rodean, con las huestes espirituales que ya hemos estado hablando de esto, que también están operando en el aire. Y creo que la vida cristiana empieza a chocar con todo eso y obviamente eso produce tribulación, produce angustia, produce que personas se vuelquen en tu contra. Pero no solo eso, también hay ciertas circunstancias que el Señor permite que pasen en nuestras vidas para que nosotros podamos ser purificados por medio de esas pruebas, Ujú. por medio de esas situaciones adversas, por medio de esa aflicción que muchas veces pues vivimos. Él mismo dijo que en este mundo tendríamos aflicción, pero que descuidemos, Él ha vencido al mundo. O sea, Jesús nunca nos dio un mensaje
de todo va a salirte bien, acéptame en tu corazón, ten fe en mí y todo va a salirte bien y todo va a salir como tú piensas y vas a ser prosperado en todo y no vas a sufrir y vas a tener una vida soñada y vas a vivir prácticamente aquí en el paraíso y todos los demás están mal y tú bien. Eso no fue el mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús y justamente su vida, su muerte, su resurrección, su ascensión y pronto regreso siempre tienen involucrado tiempos de sufrimientos, tiempos de quebranto, tiempos de angustia, tiempo de pruebas. Y no solo eso, lo vemos a lo largo de la historia bíblica y los grandes hombres de la Biblia fueron procesados en fuego, por medio del fuego de la prueba, para poder llegar a ser usados por Mm, Dios. mm, Y yo veo eso, por ejemplo, en la historia de Moisés, que el Señor lo mete en el desierto con un pueblo infiel que prueba su corazón en el desierto y Moisés muchas veces estaba en pruebas, estaba en angustias, muchas veces estaba enojado, muchas veces vemos que su vida estaba siendo sometida al fuego y eso lo hizo ser la persona que fue el libertador del pueblo de Israel. También lo vemos en Josué, en José el soñador, en David, o sea, las grandes, el apóstol Pablo, que es ujú, mucho de lo que hemos estado estudiando últimamente en el grupo de jóvenes que estamos liderando. Vemos que los grandes hombres de Dios, las personas usadas por Dios, siempre fueron purificados por medio de las pruebas, por medio del fuego de la prueba. mm, Y es justamente también Job, que ahorita lo acabamos de leer, ¿no? Hace referencia a este metal precioso y cómo el fuego purifica el oro. Así la vida cristiana se purifica por medio de las pruebas, por medio de todo lo que puede estar adverso, que nos puede traer aflicción a nuestras vidas. Así que anímate, si tú estás pasando por pruebas en este tiempo, creo que todos en algún sentido estamos siendo probados de alguna forma. Te digo ánimo, te animo a que te mantengas firme y y que veas estas pruebas y este fuego que está viniendo a tu vida, lo veas como una oportunidad para ser purificado por el Señor, porque sabemos que en medio de las pruebas, del quebranto, de todo lo que podemos vivir en este mundo, en medio de todo eso puede salir algo de mucho valor en tu vida y que puede ser usado por Dios para sanar a otras personas, para traer esperanza a otras personas, para proclamar el mensaje del Evangelio, pero por sobre todas las cosas, para participar en los sufrimientos de Cristo. mm, Él fue un hombre experimentado en quebranto, Isaías 53, ya lo hemos hablado antes, pero fue una persona probada en todo. También lo vemos en su ayuno, en el 40 días en el desierto, fue probado por Satanás y él siempre decía, escrito está, siempre supo afrontar las pruebas con la palabra de Dios, ujú, sometiendo su vida a la palabra de Dios y a la obediencia al Padre. Y de Cristo Jesús podemos aprender que las pruebas producen algo hermoso en nuestras vidas, así como Él vertió su sangre y esa sangre nos limpia de todo pecado y todo lo que Él sufrió hizo que el día de hoy tú y yo tengamos acceso a la vida eterna. Todo eso es una prueba que produció que perdón, produjo. que produjo algo hermoso, no solo en la vida de las personas que estaban presentes en el tiempo de Jesús, sino hasta ahorita, 2000 años después. No hemos visto a Dios, pero creemos en Él, confiamos en Él y lo amamos, porque somos el fruto de tantas pruebas que Él sufrió. Y wow, eso produjo algo hermoso y yo creo que produjo algo de mucho valor en nuestras Ujú, vidas. No sí, sé qué quieras me decir encanta. en esto. Mientras hablabas, obviamente, eh, el Estabas Señor pensando, va. ya cállate. No, ya deja de hablar, no, no es cierto. No, no, estaba, mientras hablas, obviamente, el Señor empieza a traer, más revelación y empieza como la conversación y estas cosas, ¿no? Y el Señor me llevaba a Isaías 48:10, que dice: "Te he refinado, pero no como se refina la plata, más bien te he refinado en el horno del sufrimiento". Sabemos en Mm, Isaías todo lo que Israel estaba pasando y cómo eh, eran muy rebeldes y bueno, no hay mucha diferencia entre nosotros hoy en día, mm, pero en medio del sufrimiento es por donde el Señor va a transformar nuestro carácter y nos va a hacer más como Él.
Entonces, eso es lo que se me venía a la mente mientras hablabas de esto. Y no, creo que me voy a adelantar un poquito si ya les hablo de la evidencia que hace que superes la prueba. Sí. No sé, como tú quieras hacerlo, o sea, no pasa nada, no Me pasa voy a nada, adelantar un pero poquito, pero va a ir si quieres saliendo. también como testificar todo eso. Sí, sí, miren, creo que les hemos contado varias veces todo lo que hemos pasado, hemos sido vulnerables aquí a través del podcast y todo esto, pero creo que el Señor realmente ha procesado nuestro carácter y nos ha madurado por medio de la prueba. Muchas veces, obviamente, mi pregunta, y yo creo que la de Checo era, ¿por qué el Señor nos procesa? Muchas veces hay ofensa en nuestro corazón de por qué si es un Dios de amor, es un Dios bueno, por qué nos pasa por estos sufrimientos a nosotros, si se supone que somos sus hijos y un padre no haría eso, ¿no? O sea, es como que hay muchas dudas o muchas preguntas hacia el Señor en medio de la prueba, pero cuando estamos atravesando la prueba, y empezamos con estas preguntas que no creo que no tiene nada de malo hacerse las preguntas, pero Ujú. creo que lo malo sería quedarse en la ofensa de decirle: "¿Por qué a mí?", o todo el tiempo estar en queja, ¿no? Pero Sí. creo que el punto es que cuando estamos en medio de la prueba, nuestra fidelidad también hacia Dios crece, porque en medio de la prueba es realmente difícil serle fiel a Dios. Mm, Es fácil cuando estamos bien, digo, también es algo que vivimos, Checo y yo, ujú, todo estaba bien, se los hemos contado también y estábamos bien, todo estaba bien, con nosotros en nuestra vida, y la verdad es que no buscáramos a Dios y que no amáramos a Dios, o sea, no, realmente había un amor genuino por el Señor en esa temporada, pero como no había sufrimiento como tal, y hago así porque sí había queja en medio de, con tanto de que yo me estaba enfermando y ansiedad que a mí me dio en esa temporada. A pesar de tenerlo todo para disfrutarlo, no pude como tal por todo lo que estaba cargando. Pero en medio de eso, en vez de buscar al Señor, mi propósito era buscar un doctor, porque tenía una manera de hacerlo. ujú. Y en medio del proceso, el Señor me estaba llevando a mí en lo personal a confiar en Él, en que yo soy tu sanador, yo soy tu libertador, yo soy el que te va a quitar toda esa ansiedad de la mente, del cuerpo. Y, y honestamente fue un año completito Sí, o sea, que estuve así. si somos honestos, creo que hubo mucho, hubo un tiempo muy bueno en nuestras vidas, que es lo de lo que Fer está hablando, económicamente estábamos muy bien, parecía que todo en apariencia estaba bien, seguíamos en la iglesia, seguíamos como buscando al Señor, seguíamos con nuestro grupo en casa, Ujú, todo estaba funcionando bien y aparentemente las cosas iban bien, pero empezaron este tipo de situaciones con la salud de Fer. Ella empezó a decaer un poco, a tener un poco de ansiedad por todo esto de no sabía qué le pasaba, qué es lo que ella tenía. Y la verdad, siendo honestos, llega un punto que dices, bueno, o sea, siempre voy a estar sufriendo por algo. O sea, que sí, nunca hay una temporada donde pueda estar al 100, o sea, como, wow, o sea, como disfrutando, que simplemente caí en cuenta de que muchas veces, o sea, estamos agradecidos con Dios, obviamente, claro. y hay agradecimiento en medio de eso, pero nos siempre hablábamos y oye, ¿y te das cuenta cómo nunca podemos como estar al 100 en algo? O sea, y es como a veces era duro y a veces era como de queja, quejarme con Dios. Y creo que si vemos el libro de los Salmos, lo estaba leyendo esta mañana, y vemos a David que siempre presentaba sus quejas delante de Dios. Yo no creo que haya nada de malo en presentar nuestras quejas delante de Dios. Job también lo hizo. Job también lo hizo. Mm, Creo que Dios no es un Dios que se vaya a ofender porque nosotros presentemos nuestras quejas delante de Él o que diga, no, ya les voy a mandar un rayo porque no están quejándose. O sea, estos hijos quejumbrosos sí, sí, no están malagradecidos. agradeciendo todo. No, yo creo que el Señor conoce nuestra alma, conoce que tenemos emociones, que a veces Claro. estamos tristes, que a veces nos sentimos mal, que a veces estamos pasando por tiempos de a lo mejor enojo. Él conoce nuestro corazón, conoce nuestra alma y no creo que haya nada de malo en quejarnos delante de Él. Ujú. Yo creo que lo malo es que todas las pruebas, las situaciones, la aflicción, no produzcan
madurez en nuestra vida con Dios, Mm, ¿sabes? mm, Porque como tú mismo lo decías, o sea, me llamó mucho la atención esa palabra madurez. ujú, Yo creo que muchos de los que no han crecido en Dios es porque el fuego de la prueba, en vez de hacerlos ujú, crecer, los hizo ujú, decrecer. O sea, como que les quitó madurez, llegaron a una ofensa con Dios, se alejaron de Él y simplemente se apartaron y dijeron, no, yo no quiero nada con esto porque es más difícil de lo que pensé, etcétera, etcétera. Y ahí vemos que el amor no maduró, el amor por Dios, nuestra vida cristiana, nuestra vida espiritual no maduró. ujú, Pero cuando, es diferente cuando estamos en medio de tiempos de prueba, de fuego, donde mm, nuestra vida está como en ese horno de fuego y nosotros, como dice Fer, nos mantenemos fieles a pesar de no entender, a pesar del dolor, a pesar de la queja, a pesar del enojo, a pesar de la frustración y la falta de entendimiento, nos mantenemos fieles y decimos, bueno Dios, tú diste, tú quitaste, vamos a seguir bendiciendo tu nombre y esta familia va a seguir bendiciendo tu nombre. Y eso muchas veces yo veo que cuando lo entendemos y lo practicamos, es como ya como la promoción mm. a otro nivel en la vida en Dios, o sea, porque Santiago lo habla muy claramente, se me vino ahorita mucho a la mente y creo que sí lo íbamos a leer, ¿verdad, Santiago? Sí, vamos a leer Santiago 1. ¿Lo tienes ahí? Sí, S- Santiago 1, 3 al 4. Ajá, sí, Porque léelo. ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Wow, Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. wow. Creo que aquí, Santiago, me encanta cómo lo dice Reina, o sea, no es que esté mala tu traducción, pero yo soy Reina Valera, pero me encanta cómo dice aquí, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. O Sí. sea, desde aquí es tener gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. O sea, ¿cómo vamos a estar gozosos en medio de Mm, pruebas? Pero Santiago nos está dando revelación de que cuando nosotros tenemos gozo en medio de las pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, que es un fruto del Espíritu, es carácter de Cristo. O sea, aquí lo que podemos ver, la perspectiva en la cual podemos tomar y que creo que nos va a hacer madurar en medio de las pruebas, en medio de las tribulaciones, en medio de la angustia, lo que va a hacer madurar al creyente, al discípulo de Cristo, es el gozo en medio de las pruebas, sabiendo que esa prueba va a producir el carácter de Cristo en nuestras vidas, hasta ujú. que seamos perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna. Sí, O y, sea, y wow. ahora sabemos que hay pruebas muy difíciles que, que no lo decimos de dientes para afuera, ¿no? Como de, ah, sí, pues gozo en medio de la prueba y, ¿no? Es facilísimo. Sabemos que no, sabemos que hay pruebas mucho más difíciles que las nuestras. Yo estoy consciente que Sí, hay gente que está padeciendo mucho peor que yo y las personas que están padeciendo mucho peor que yo, hay gente que está padeciendo mucho peor que esas personas, ¿me explico? mucho Entonces, más. siempre hay el uno más que yo, pero Uno sí más que tú. siempre existe, pero no en forma de yo siempre uno más que tú, sino que sí es real, siempre hay alguien que está pasando por algo más difícil. Ujú. Em, Digo, por respeto a la persona no vamos a contar la historia ni un tantito, pero hace rato justamente estábamos platicando con una amiga y nos contaba lo que estaba padeciendo una chica, eh, y fue algo muy duro. O sea, de verdad, mientras nos lo contaba, yo quería llorar de lo que me Sí. estaba contando. Era algo muy fuerte, lo cual yo no sé qué haría si me pasara algo así. O Mm, sea, yo no sé de qué manera podría ver a Dios si me pasara algo así. ¿Me ujú. explico? ¿Por Sí, qué? Porque no estoy ahí en esa situación. sí. Pero verla a ella fuerte, a su esposo también verlos fuertes y confiando en el Señor después de eso que les pasó, digo, wow, o sea, eso es lo que el Señor produce y quizás muchas veces no entendemos por qué el Señor hace las cosas y no lo vamos a entender. Muchas veces no tenemos idea del por qué, pero justamente creo que es lo que hablábamos, hace rato, cuando se produce madurez, es porque realmente ya, o sea, lograste pasar esa prueba, pero siempre van a venir nuevas pruebas, porque nuestro carácter necesita ser todos los días Formado hasta la formado. perfección, hasta la altura del varón Ajá, perfecto que es Cristo. ajá. Y sí, hay personas que pasan cosas muy difíciles
Y a mí me da mucha esperanza escuchar testimonios como el que escuchamos el día de hoy, porque en Ujú. medio de esa prueba tan difícil, Sí, se produjo un peso de gloria en la vida de mis hermanos que están sufriendo en este momento y ellos increíble. pudieron adorar a Cristo en medio de eso y sé que el Señor los va a usar para sanar a otros, Amén. porque algo precioso y algo de gran valor brota cuando somos procesados por medio de fuego de prueba y nos mantenemos fieles, firmes, constantes, adorando a Dios. La verdad es que la prueba siempre va a ser una oportunidad para que salga lo mejor de nosotros. ¿O O lo lo peor? peor. Ah. ¡Ah! Pero somos esposos, se nota. Pero justamente es algo que tenemos que tener en cuenta en este tiempo como hijos de Dios, porque la verdad es que los tiempos son difíciles. Sé que muchos de ustedes que nos ven están pasando, han pasado por cosas muy difíciles también y a lo mejor van a entrar en un tiempo de fuego Mm, en sus vidas ujú. próximamente y a lo mejor te va a hacer sentido en un futuro todo esto. Pero ayer justamente pensaba esto, ¿qué tan fácil te cambia la vida? Estaba viendo una película de un boxeador judío que estuvo en un campo de concentración. No sé si sea verídica o no, no recuerdo, les mentiría, pero como ellos de la nada estar bien, de tener algo bonito, familias bonitas, de repente ya estaban en un campo de concentración nazi, Sin siendo nada. humillados, sin comer, pasando pruebas, tribulaciones, y luego salió de ese campo de concentración y pues ya lo vemos en la playa y todo, pero como que la prueba, el campo, la etapa de tribulación lo afectó demasiado su Mm, vida trauma y y sí. se ofendió en contra de Dios siendo judío. Ujú. Y es como le produjo trauma y todo esto. Y vemos otros casos de personas que también estuvieron en campos de concentración, pero eso les sacó algo precioso, algo de valor y ayudaron a tantas personas y fueron de tanto impacto para el mundo, el evangelio, etcétera. Entonces, todo es cuestión de perspectiva y de tu relación con Dios, Claro. de cuánto tú estés empapado en la palabra, de cuánto tú estés orando, manteniéndote firme y fiel, porque la vida de un día para otro te cambia por completo. De repente llega esa mala noticia Ujú. y todo ya te cambió y ya lo que tú tenías como de hábitos, de costumbres, de repente, pum, da un giro de 360 grados tu vida o 180, no sé, depende lo que Dios permita, pero la vida es así. La vida de repente estás bien y de repente llega una pandemia, Es lo que iba, sí, te a llega una decir. pandemia y ya no puedes salir de tu casa, ya no, te cambia todo. Y hasta hoy todo ya es ¿Y, diferente. y cuántas personas se ofendieron por COVID? Sí. Por tantas muertes que hubo, tantas personas se alejaron de Dios, Ujú. tantas personas por la iglesia virtual acabaron alejándose de la iglesia, de la congregación. Entonces, la prueba siempre va a ser una oportunidad para madurar en tu fe, para que tu amor madure por Dios, para que seas de esas personas que no importa lo que pasen, tú sigues firme o te vas a ofender y vas a acabar abandonando tu fe. Sí, sí. Y ahora, perdón, tenemos Ujú. que tener cuidado de la victimización en medio de la prueba. Mm, Eso es súper peligroso y es algo que estaba pensando en este momento, porque realmente cuando hay victimización no estamos madurando y ni siquiera estamos dando un paso, mm, para salir de esa prueba. O sea, sí. estamos ¿Sumergidos? sumergiéndonos, Sumergiéndonos, sí. bueno, estamos sumergidos en la victimización. ¿Cómo? Yo puedo dar un ejemplo en mi caso, en algún momento de mi vida, yo decía como: "Dios, yo siempre voy a tener que vivir esto", o "Yo siempre voy a tener que esto", yo siempre y quieras o no, muchas veces sí, a lo mejor fuiste víctima, no digo que no, o a lo mejor, pues sí, pasaste por muchas cosas, pero el hecho de quedarte en el a mí siempre me va a pasar, ¿por qué yo tengo que pagar? De verdad, o sea, yo decía esto, yo le decía: "Dios, ¿qué hice en mi niñez para merecer esto?". Ay, no manches, qué Bien vergüenza. víctima Ay, la ay. nana. Y yo le decía: "Ay, Dios, ¿yo qué hice en mi adolescencia? ¿Fue por rebeldía?", o, ¿sabes? Entonces, el hecho de estarme victimizando todo el tiempo me hacía ensimismarme tanto que no podía ver lo que el Señor quería hacer en mi vida. Hasta que yo creo que el Señor me puso 2 palillos así en los ojos de: "Necesito que mires
No vayan a hacer un meme conmigo así, o háganlo. Este, sentía yo el Señor que: "Hey, o sea, basta de tu victimización, basta de estar ensimismada, ya, o sea, necesito que me mires a mí, porque tienes que reflejarme a mí". Y realmente yo no estaba reflejando a Cristo, yo estaba reflejando a Fernanda, ¿no? Entonces, era mi carne la que estaba brotando, y Sí, el victimismo, victimización. La la victimización, victimización. es que cuando hablo muy rápido se me van las palabras. Sí. Pero realmente la victimización nos lleva a un estado de yo soy bueno o buena, yo no tengo por qué estar sufriendo estas cosas si yo no hice nada. Mm. Y eso es muy peligroso porque entonces ya entramos en un punto de, em, Yo ah, creo que eso más que nada nos aleja de la verdad del evangelio. ajá, O sea, ajá, porque nos aleja completamente de Cristo. Cuando tú piensas que eres lo suficientemente bueno para no sufrir, eso sí, te victimizas, caes en un estado de ser víctima de todas las circunstancias que te pasan. Y conozco muchas personas así que realmente viven una amargura por estar exacto, en victimismo. Te aleja de la verdad del evangelio, de la libertad a la cual fuiste llamado a caminar, te aleja de los propósitos de Dios, de sí, una vida plena en Él. A pesar de las pruebas y tribulaciones, sí podemos tener plenitud en Dios, porque yo los mayores tiempos de oración, de placer con Dios orando aquí en el lugar secreto, fueron en medio de pruebas, de tribulaciones. Yo totalmente. creo que las pruebas y las tribulaciones también lo que producen en ti es que te acerques. Cuando estás tratando de buscar a Dios con todo tu corazón, eres salvo, eres una persona que ama a Dios. Esas pruebas lo que hacen es te acercan a Él en oración y al final te acabas recibiendo revelación. Ujú. Voy a repetir eso para tener ahí un short. Ay, No, pero es justamente eso, o sea, las pruebas, cuando tú estás en Dios, cuando tú estás caminando en Dios, las pruebas son una oportunidad para acercarte a Él en oración y para recibir revelación de atributos que Él tiene para tu vida. O ujú, sea, atributos que están en Él para poder suplir necesidades, por ejemplo. O sea, nosotros hemos pasado por pruebas económicas, pero hemos conocido al Dios proveedor. Tenemos revelación de un Dios proveedor por medio de esas pruebas. O sí, sea, también la prueba sí produce paciencia, sí produce carácter, sí quita las impurezas y saca lo puro de nosotros, pero también las pruebas te acercan a Dios y te dan revelación de mm, quién es Él, o sea, de atributos que Él tiene, de lo que Él puede ser para tu vida. Y eso es increíble porque empiezas a experimentar, ya empiezas a vivir en carne propia sí, a ese Dios que se quiere dar a notar, sí, ese Dios que se quiere revelar a tu vida. Y a veces necesitamos también las pruebas económicas para saber que tenemos un Dios proveedor, ujú, las pruebas en salud para saber que tenemos un Dios sanador, las pruebas no sé, en angustia, en depresión, para saber que tenemos un Dios libertador. ujú, Entonces las pruebas también son una oportunidad para que Dios sea revelado. Y Primera de Pedro 1:6-7 dice: en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengas que ser afligidos en diversas pruebas, para que sea sometida a prueba tu fe, mucho más preciosa que el oro, el mm, cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Wow, este pasaje me vuela la cabeza a mí porque aquí estamos otra vez haciendo referencia a un metal ujú, precioso. El oro se prueba por medio del fuego. Y aquí dice que la fe es mucho más preciosa, tiene muchísimo más valor que el que el oro. oro, El oro sí, es algo perecedero. ujú, Y la fe, cuando es probada por medio de las pruebas y salimos victoriosos de esas pruebas y salimos vencedores de esas pruebas, se produce y es hallada en mm, alabanza, gloria y y honra honra, cuando ujú, el Señor se manifieste. mm, Wow, eso es impresionante y esto nos da esperanza, hermanos. Creo que el mensaje del día de hoy, el mensaje principal es, sí tenemos pruebas, sí vamos a seguir teniendo aflicciones, sí el verdadero cristiano va a estar siempre siendo probado en su fe. Jesucristo lo hizo, los grandes hombres de la Biblia, las personas que Dios quiere usar van a ser
siempre probados en su fe, para que podamos tener revelación de quién es Él, para que podamos también mostrar quién es Él, para poder tener el carácter de Cristo y también para saber y para que nuestra fe sea probada y el día que Jesucristo se presente, Él nos halle fieles. Ujú, Wow, eso es increíble y todo esto lo vamos a vivir, pero ten ánimo, ten ánimo. El punto donde iba es que tengas ánimo en medio de todo esto, que yo sé que está difícil lo que dice Santiago de tener gozo en medio de las pruebas. Sé que, o sea, es fácil leerlo, es fácil escucharlo cuando lo lees, pero en la práctica es difícil. ujú. Y el gozo no es que, ja, 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 estoy en prueba, no, o sea, una Yupi, felicidad sí, sí, vacía, qué sí. chido. No, Ajá. pero es un gozo de decir, no importa lo que esté pasando, yo te adoro y mi Ujú, esperanza está en ti, no está en este mundo, está en lo que viene después de que todo esto termine, después de que recibamos la herencia de la vida eterna, ahí es donde vamos a disfrutar la recompensa de haber tenido gozo en medio de las pruebas. Y fíjate lo que dice también Primera de Juan 3, 2, 3. Quiero leerles, hoy vamos a leer mucha Biblia. Dice, queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ujú, Las pruebas aquí Juan está diciendo algo súper importante porque si las pruebas nos purifican, ujú, sacan las impurezas de nuestra vida y hacen que lo que tiene valor en nosotros reluzca, salga a relucir y es precioso y es usado por Dios. Pero también algo que nos purifica es estar esperando el regreso de Cristo. El mm, regreso de Cristo, Maranata. El ujú, Señor está por regresar y esa esperanza que tenemos que Él un día va a regresar, que todo esto que estamos viviendo va a pasar, esa esperanza nos purifica y nos hace ser semejantes a Él, porque cuando lo veamos, cuando Él se ha manifestado, cuando Él se ha realmente manifestado y lo veamos la señal del Hijo del Hombre viniendo entre las nubes, seremos igual a Él, ujú, totalmente iguales a Él, ujú, porque lo veremos tal y como Él ujú, es. Y toda esta esperanza nos purifica. Según Primera de Juan, mm, esta carta preciosa que a mí me encanta, la prueba nos purifica, pero también el esperar el regreso de Cristo y la esperanza del regreso de Cristo nos purifica porque sabemos que nuestro destino es ser tal como Él es, mm, cuando lo veamos por completo, o sea, lo veamos físicamente, sí, cara a cara, en ese momento, pum, adoptaremos su naturaleza y seremos tal y como Él es, sí, y esa también, esa esperanza nos tiene que purificar desde ahora. sí, guau, hablabas de gozo hace Ujú, rato. Y el gozo es fidelidad, mm, ¿no? Como tú dices, el gozo no es jajaja, jiji, la alegría, el gozo es felicidad. El gozo es fidelidad mm, y necesitamos ser hallados fieles, mm, aun cuando Él vuelva, desde ahora y hasta que Él regrese, mm, tenemos que ser hallados fieles. ¿Y cómo vamos a ser hallados fieles? A través de la obediencia. sí, Entonces, todo esto se conecta entre el gozo, que es tener fidelidad, pero para tener fidelidad necesitamos ser obedientes en medio de la prueba. Y la obediencia va a traer un fruto. Y lo veo en Abraham. mm, Él, sin saber nada, el Señor le dijo: "Vete, deja todo", y él se fue, no le importó, y tantos años estuvo esperando a un hijo, y mm, cuando el Señor se lo da, el Señor le pide: "Sacrifícalo", ujú, ¿no? sí, Y aún él no dudó, o sea, y creo que es una historia que siempre nos cuentan cuando hablamos de wow, obediencia y eso es estas cosas, increíble. pero nos podemos dar cuenta que aún Abraham, en medio de la prueba, él no dudó en decir: "Okey, Señor", como Job dijo, ¿no? Tú das, Como tú primera de quitas, Pedro. como Primera de Pedro. Porque dices, Abraham, el ejemplo que acabas de dar es muy bueno, Ujú, porque es justamente lo que estamos hablando. ujú, Abraham, su fe fue sometida, fue ujú. puesta a prueba, Exacto, fue sometido a la prueba, al exacto, fuego, y salió victorioso. exacto. Qué increíble lo que estamos analizando el día de hoy.
Perdóname, te interrumpí porque este punto era muy Sí, bueno, sí. porque lo estaba viendo Primera de Pedro y estaba Sí, pero ¿qué te hace salir de la prueba? La obediencia. Si mm, obedecemos en medio de la prueba, el Señor mm, nos va a sacar de ahí porque es como, ¿están listos? mm, Para la siguiente, ¿no? Pero, sí, o nuevamente, no es que Dios sea, alguien que está ahí dictador diciendo: "A ver qué maldades le voy a aventar hoy a mis hijos", ¿no? O sea, no es eso, es que Él en su infinito amor nos quiere, nos va perfeccionando nuestro carácter para el día de su regreso, porque incluso aunque a lo mejor, hayamos muerto antes o es mm. que no sé cómo se dice, hayamos. Sí, o sea, como, seamos de los que se mantienen con vida, o seamos de los que van a resucitar en la resurrección de los muertos. Pero que se necesita obediencia. Sí, obediencia, tener la esperanza, en medio de la prueba, Ujú. la obediencia a Dios, que nuestra fe sea, puesta en el fuego de la prueba y salgamos victoriosos como Abraham salió Exacto, victorioso. saldremos victoriosos y la evidencia de que superamos la prueba es madurez. Sí, Es la madurez, madurez que ha dejado en ti la prueba. exacto, madurez, revelación de Dios, gozo. La verdad es que eh, creemos que pues es lo que necesitamos también como hijos de Dios. Sí, No, yo veo también, estamos leyendo ahorita Tesalonicenses con los chavos y veo que la iglesia de Tesalonicenses pues abandonó todas sus prácticas religiosas a dioses griegos y se volvieron a Jesucristo y la mayoría de ellos eran personas gentiles, griegos, algunos judíos, pero tesalonicenses Pablo habla que eran, la mayoría eran griegos y abandonaron totalmente sus costumbres para seguir a Jesucristo. Y eso produjo en ellos pruebas, tribulación, y hasta mismo Tesalonicenses habla de una gran tribulación que ellos estaban viviendo, estaban siendo perseguidos por su fe, sí. estaban viviendo tiempos de persecución, de angustia, de tribulación, y Pablo les habla a ellos afirmándolos, diciéndoles que ellos son un ejemplo, Mm, que ellos son un ejemplo a seguir porque han soportado la prueba, la tribulación y siguen firmes en su fe. ujú. Y vemos que es una iglesia que va floreciendo y va creciendo y creo que también en medio de los tiempos más difíciles la iglesia tiene que florecer, Sí. ¿no? En estos tiempos donde hay tanta obscuridad, tanta maldad, donde vemos que el regreso de Cristo está cerca por todas las señales que se están cumpliendo, porque la maldad va en aumento, yo creo que la iglesia brilla en medio del calor, del fuego, de la prueba, Bueno, sí, brilla para brillar la luz de Cristo sí. y para florecer aún en medio de los tiempos más difíciles, Ujú. porque eso testifica al Exacto, Dios verdadero que habita en exacto. nosotros. Eso Sí. testifica Amén. al Rey que está por venir, Ujú. a un Rey que nos sustente en medio de las pruebas, así como Mm, Él sustentó al pueblo de Israel en el desierto. Vemos que la historia va para allá, Él nos va a sustentar, amén. nos va Sí, a proveer, se va a revelar a nosotros en medio del tiempo de mayor prueba y sí. tribulación en nuestra Amén. vida. Así que si estás pasando por pruebas ahorita, ten ánimo. Ten ánimo porque es una oportunidad de que el carácter de Cristo se revele en tu vida, que saques todas las impurezas, que tu corazón sea purificado y que esa purificación saque lo mejor de ti, lo que tiene más valor y también que puedas tener revelación de quién es Cristo en tu vida. Ujú. Y esa revelación te va a llevar a otros niveles en tu adoración, en tu entendimiento, en tu estudio, en tu vida, en tu práctica, en la práctica, en el diario vivir, en tu vida cristiana, en tu vida con Cristo. Y crece, crece, sea de aquellos que crece y que florece en medio de la prueba, que realmente podemos decir, salió lo más valioso de mí en medio del calor de la prueba. Sí, e incluso también recordarles, bueno, dejarlo como sobre la mesa, si estás pasando por prueba, en la prueba siempre hay pérdida. Mm, De alguna u otra forma siempre hay pérdida de algo. Entonces, si estás pasando por prueba y estás en el momento de pérdida, que sepas que hay un duelo el cual puedes atravesar acerca de lo que estás perdiendo, pero entrégaselo al Señor con ese gozo que es fidelidad, y créeme que Él recompensa también lo que entregamos, sí. por Él. Toda pérdida en Cristo es ganancia. Amén. En Cristo. En Sí, Cristo es ganancia. Todo lo que sí, perdemos por causa de Cristo, estando en Él,
caminando con Él, teniendo comunión con Él, es ganancia. Aceptando su voluntad. Aceptando su Ujú. voluntad en todo. Y bueno, hasta aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que haya sido de mucha bendición. Si lo fue, compártelo. Ya sabes, suscríbete, activa la campanita. Estamos orando por ti. Antes de los episodios nos ponemos a orar por este tiempo. Y si esto está siendo de bendición a tu vida, ayúdanos a compartirlo, ayúdanos a que llegue a más personas. Y pues nada, por último, queremos bendecir tu vida, que sepas que el Señor en medio de las pruebas no te ha abandonado, sino que Él está contigo y estará contigo hasta el fin. Amén. Dios es un Dios que no se mueve, es un Dios inmutable, Él no se mueve. Sus promesas son en el sí y en el amén, y todo lo que Él te ha prometido lo cumplirá en su tiempo. Sin embargo, tenemos que ser procesados por fuego para que lo más precioso de nuestras vidas salga a relucir. Amén. Así que brilla la luz de Cristo donde sea que estés, adora a Dios en medio de las situaciones difíciles, honra a Dios con todo lo que tienes y obedece, como decía Fer, como Él nos enseña en la palabra de Dios. Oye, oh Israel, escucha el Shema, que era una enseñanza que nos estaba dando el pastor Roberto el día de hoy. Obedece, Sí. escucha y obedece. Y no tardes en obedecer, Ujú. y que cada prueba en tu vida produzca madurez, un amor Amén. maduro por Cristo. Sí. Necesitamos madurar Amén. en Cristo Jesús, y eso Ujú. solo lo vamos a lograr por medio de las pruebas. Amén. Así que bendecimos tu vida, gracias por estar aquí, que Dios te bendiga.